Saludos cordiales, estimados estudiantes. En esta oportunidad se va a presentar la sesión número 2 con el tema Método de recolección de datos, tablas de estadísticos y gráficos de estadísticos. La capacidad que van a desarrollar es: utiliza la estadística descriptiva, sus métodos y técnicas en el desarrollo de casos, exponiendo la información y valorando la importancia del análisis de datos para la toma de decisiones. El contenido de aprendizaje que lo pueden ubicar ustedes en el sílabus es el tema número 2, método de recolección de datos y análisis e interpretación de tablas y gráficos. Vamos a empezar explicando los métodos de recolección de datos. Para ello estoy utilizando la gráfica tomada de García en el año 2018, que explica de manera didáctica los pasos del método científico clásico. Es un método que se utilizó y se utilizará, puesto de que muchos procesos investigativos son válidos o obtienen sus conocimientos a través de este proceso. Los pasos son los siguientes: tenemos la observación, tenemos las preguntas, tenemos las hipótesis, tenemos el experimento, tenemos el análisis y tenemos la conclusión. ¿Dónde entra a tallar los métodos de recolección de datos? En la hipótesis. La hipótesis implica la posible solución de un problema encontrado en esta primera parte, que es la observación, y se expresa mediante la relación de variables. Por lo tanto, yo necesito evaluar estas variables, medir estas variables. Y para medir estas variables se necesita construir instrumentos. Entre los principales instrumentos para medir variables tenemos las encuestas, los cuestionarios, las pruebas, los ensayos, los tests, etc. Una vez que ya tengo mi instrumento elaborado, se aplica. Y al aplicarlos, obtenemos los datos. Estos datos son los valores de las variables. Y como ustedes saben, a la hora de aplicar esos instrumentos, los datos que se recogen están desordenados y necesitamos ordenar los datos para hacer el análisis correcto, el análisis adecuado. ¿Y en dónde se ordenan los datos? Los datos se van a ordenar en tablas y gráficos estadísticos. ¿Y cómo se ordenan en tablas y gráficos estadísticos? Hay métodos manuales, que son los tradicionales, y hay métodos informáticos, que es lo que van a aprender ustedes en el desarrollo de esta sesión. Y lo vamos a desarrollar a través de las clases virtuales con la plataforma Blackboard. Se va a explicar cómo nosotros, ingresando esos datos desordenados, se van a formar esas tablas y se van a formar esos gráficos que me van a ayudar a hacer el análisis respectivo. Y no solamente las tablas y los gráficos, también me van a ayudar a encontrar medidas de tendencia central, posición y dispersión, denominadas también medidas de resumen, que se van a ver en la sesión número 3. Muy bien. Los tipos de tablas que nosotros vamos a elaborar utilizando esos paquetes estadísticos, tenemos tablas que surgen de estudios de variables cualitativas, como por ejemplo nacionalidad de personas que exponen en un congreso internacional. Tenemos por ejemplo otra variable, número de trabajadores, que sería una variable cuantitativa discreta. Ya hemos visto el tema de variables en la sesión anterior. O también puede ser estudio de variables cuantitativas continuas o de intervalo. Hay que ver cuáles son los elementos que intervienen en esas tablas. En la primera columna siempre se coloca los valores de la variable, ¿no? Y luego las otras columnas se denominan columnas de frecuencia. Por eso también se conocen como tablas de frecuencia. Esas columnas las vamos a encontrar utilizando los paquetes estadísticos. En este caso vamos a empezar con el programa Excel. Luego vamos a utilizar el programa SPSS. Y debemos entender qué significa la F minúscula, qué significa la H minúscula, la F mayúscula, la
la H mayúscula, etcétera. Y aquí está la representación de cada una de esas simbologías para las tablas. Por ejemplo, la F minúscula significa frecuencia simple, la F mayúscula frecuencia acumulada, la H minúscula frecuencia porcentual, la H mayúscula frecuencia porcentual acumulada y la X significa marca de clases. La que tiene mayor cantidad de columnas es la que corresponde a la variable cuantitativa continua o de intervalo. Para que tengan una idea, ¿qué significa la frecuencia simple? Significa el número de veces con que se repite un dato. Por ejemplo, este 3 me indica cuántos bolivianos hay. Y la H minúscula significa en qué porcentaje se encuentra. Por ejemplo, 3 de 15 personas en total representa el 20%. De manera detallada se van a explicar todas las columnas utilizando el programa Excel y el programa SPSS. Con respecto a los gráficos, como pueden observar, existen diferentes tipos de gráficos. Estoy presentándoles los principales. Tenemos el gráfico de barra, tenemos el histograma, tenemos el gráfico circular y tenemos el polígono de frecuencia. Todo eso va a ser obtenido con el uso de software. Conclusiones. Los métodos de recolección de datos es un proceso de la investigación científica cuantitativa que nos ayuda a recoger información de los fenómenos o variables para posteriormente organizar los resultados en tablas, gráficos y medidas de resumen para interpretarlos adecuadamente y cumplir con los objetivos de la investigación. Las principales tablas estadísticas responden a resultados de una variable cualitativa, de una variable cuantitativa discreta o de una variable cuantitativa continua. Entre los principales gráficos estadísticos tenemos el de barras, circular, histograma y el de polígono. Muy bien, este ha sido una presentación sintética. Ya saben que la presentación detallada se va a desarrollar con la plataforma virtual Blackboard y para eso van a tener que tener en sus computadoras instalado el programa Excel. Nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias.